Nos encontramos acá en Ahu Heki'i, la plataforma ceremonial o altar de esta región llamada Hangaho-Onu, que es donde transcurre la mayor parte de los eventos del relato que vamos a ver a continuación. La historia de dos aku-aku femeninos llamados Kuha y Irati, que se obsesionan con un ser humano, un hombre llamado Uriah-Baya-Nuhe, una de las figuras legendarias de Rapa Nui, y que ha sido partícipe y artífice de muchas otras tradiciones de la historia de la isla. Entonces, esto se trata del encuentro entre dos seres de distintas naturalezas, ya tres en este caso, las aku-aku femeninas y este hombre, y es una historia tremendamente interesante que ha dado pie a múltiples formas de representarlo en el arte de Rapa Nui, kaikai, patautau, recitaciones, canciones, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver entonces, en el segundo ciclo de Historias Perdidas, la historia de Kuha y Irati. Kuha y Irati eran dos espíritus de la tierra, dos aku-aku femeninos que visitaban frecuentemente la lejana tierra de Rapa Nui, haciendo regularmente el largo viaje desde la dimensión de estos seres inmateriales. Esta dimensión era conocida por los mortales como Hiva o Bakebake, y el paso desde esta hacia la realidad material que conocemos se consideraba imposible para los seres humanos, a menos que tuvieran la protección de uno de estos espíritus. Tras cruzar de un plano a otro, Kuha y Irati se dedicaban a compartir con otros aku-aku, conversando en forma larga y tendida sobre su existencia en Hiva o Bakebake, oyendo también lo que los otros seres inmateriales tenían que decir sobre la situación de Rapa Nui, especialmente de aquellos que residían permanentemente en regiones de la isla. Normalmente, los seres humanos no eran asunto ni de su interés ni de su incumbencia, pero pronto comenzarían a oír historias acerca de un muchacho bastante peculiar, lo que despertaría su curiosidad. No sospechaban que esto terminaría volviéndose una obsesión para ellas. El protagonista humano de esta historia, Uriah-Baya-Nuhe, era conocido en la isla porque había hecho dos cosas. Por una parte, había revelado al ser humano que los huesos de sus congéneres, de la especie humana, eran ideales para la pesca de atún, y eso era a la vez un tapu, era romper un tapu, era utilizar huesos de los difuntos, una cosa muy, muy complicada en esos tiempos, hasta que se empezó a hacer y se volvió costumbre posteriormente, y por ende también, además de quebrar ese tapu, por otra parte hizo un gran aporte a la gente de la isla. Sin embargo, el precio que tuvo que pagar Uriah-Baya-Nuhe fue bastante grande. Uriah-Baya-Nuhe recibió un golpe con unos remos en la cabeza, donde quedó inconsciente, casi muerto, con fractura de cráneo, y estuvo muy maltrecho durante mucho tiempo. Pasa que, pese a que su familia lo cuidaba, lo alimentaba, le daba agua, lo tenía ahí permanentemente en observación, su estado era bastante lamentable, complicado, y ya no era el mismo de antes. Ya psicológicamente, mentalmente, ya no era el mismo de antes Uriah-Baya-Nuhe. Sin embargo, acá ya se entra a la segunda parte de su historia, que es una parte donde su rol es bastante estático, y en ese rol estático termina siendo tremendamente importante sus acciones en la tradición que estamos relatando ahora. Muchos en la isla creían que Uriah-Baya-Nuhe había perdido completamente el juicio. Daba la impresión de que el joven se encontraba en un estado de delirio permanente. Ignoraba a quienes le hablaban, rara vez respondía a estímulos, y buena parte de los habitantes de la región norte lo creían ya una causa perdida. Sin embargo, su familia todavía se preocupaba de él y buscaba su bienestar, dentro de lo posible, considerando su curioso estado mental. A pesar de esto, de que su conciencia algo perturbada lo mantenía aislado del mundo que lo rodeaba, su padre lograba ocasionalmente trasladarlo de un sitio a otro, evitando que se metiera en problemas con los habitantes de algunas regiones con poca tolerancia a personas en su estado. La comida y la bebida no le faltaban, pero sus cercanos extrañaban su conciencia. Finalmente, tras probar en diferentes zonas,
sus seres queridos optaron por permitir que continuara delirando hasta el hartazgo en una curiosa estructura, un Miro O'One. El Miro O'One es una estructura que aparece acá en Rapa Nui en la época post-contacto con los primeros barcos europeos. Era una estructura con forma de barco, o sea, tenía la forma ovalada, podríamos decir, de un barco. Básicamente una réplica de lo que son las embarcaciones extranjeras, pero hecha con tierra sobre el suelo, con tierra y con piedras principalmente. De ahí su nombre, Miro, que era un nombre genérico para la madera, pero también para las embarcaciones hechas de madera, como todas estas grandes embarcaciones europeas que llegaron a Rapa Nui desde el siglo XVIII en adelante. Y O'One, que significa tierra, barco de tierra, es el significado, como podríamos decir, amplio de lo que es el Miro O'One. Y muchas veces estas embarcaciones van acompañadas de actos teatrales, donde la gente imita el comportamiento de las tripulaciones extranjeras. Están los Rapa Nui que actuaban como marinos extranjeros, como la gente que manejaba los botes, como la gente que preparaba las cordadas, que arriaba las velas, que soltaba las anclas. Todo eso se hacían unas grandes obras con eso. Y además se adaptaban. Había un espacio a un lado donde había bandas que cantaban, que acompañaban toda esta ceremonia. Y además de eso, muchos Miro O'One aparentemente tenían también estructuras encima de madera o de cosas que asemejaran madera. Podían ser hasta grupos de cañas o de la especie parecida al bambú que había acá, que se llamaba coje. Entonces, de esa forma, se crearon varios Miro O'One en la isla. Quedaban restos de unos 10 o 12 en el siglo XX. Hoy en día ya por la erosión, por el uso de la tierra, por los arados, los tractores, las aplanadoras, el avance de la urbanización, quedan muchos menos, quedan muy pocos. Y los que quedan realmente no se aprecia su forma ya a estas alturas, solo se sabía que estaba ahí. De hecho hay un lugar que se llama Maunga Kote Miro O'One, o le dicen de esa forma porque había un Miro O'One en los alrededores de ese sector. Así que esos son los Miro O'One y ese es el lugar donde Ure Vayanuje fue dejado. En este caso un Miro O'One que tenía un enorme mástil y varios palos cruzados, palos que iban así a lo largo, paralelos, y para que Ure Vayanuje fuera a la parte alta y se sentara ahí y pudiera seguir haciendo lo que solía hacer, que era cantar sin parar. Ure Vayanuje cantaba en cada momento de vigilia que tenía. Esto ocurría con más frecuencia durante la noche. Si bien su buena voz captó la atención de los habitantes de la zona, con el tiempo la novedad se fue volviendo el estado normal de las cosas. Kuha y Irati, sin embargo, llevaban algún tiempo sin visitar la isla, y la existencia de este muchacho que cantaba casi incesantemente desde la altura de un Miro O'One fue algo que la sacó de su letargo, encendiendo una llama en su espíritu que reavivó su interés por los avatares de la isla. En una noche oscura fueron a visitarlo a Hanga O'Onu. El joven cantaba con su voz angelical mientras los astros titilaban. Su canto era muy diferente al de los Aku Aku. Era hipnótico e inducía al trance. Su potencia emotiva y artística era tal que los dos espíritus, que compartían un fuerte vínculo metafísico, se enamoraron perdidamente de Ure Vayanuje. Así fue que quisieron llevárselo a Hiva o Baque para ellas. Kuha y Irati tienen un aspecto que a primera vista no parece ser muy distinto al de dos mujeres. Sin embargo, para ciertas personas, algo detectable en ellas revela su naturaleza profunda, que son unos Aku Aku en realidad. Según cuentan algunas personas, los que podían ver detrás de ese cascarón antropomorfo humano femenino, se podían ver figuras que eran cabello, pero que no tenían rasgos faciales, no tenían nariz, no tenían boca, solamente tenían un cabello muy largo alrededor de la cara,
que las cubría casi por completo, y detrás este cuerpo sin rasgos, sin nada distinguible. Y el otro detalle, y que aparece claramente en el Patautau, en el Kaikai asociado a la historia de Kuja Irati y de Uriah Nuhe, es que tenían las uñas de color rojo. ¿Por qué este rasgo es tan extraño acá en la isla? Vaya uno a saberlo. Hoy en día es común en otras partes del mundo que las mujeres se pinten las uñas de color rojo. Sin embargo, incluso acá en la isla. Pero en esos tiempos, tener las uñas de color rojo revelaba algo extraño, revelaba algo que al parecer no correspondía. Entonces, esto se le hace muy evidente a Uriah Nuhe, este aspecto, estas uñas de color rojo. Él aparentemente, dentro de su delirio en el que se encuentra, obtiene cierta percepción extrasensorial y le permite distinguir que estas muchachas en realidad son aku-aku y que son peligrosas. Pese a su estado mental, Uriah Nuhe no cayó en la trampa de las aku-aku. Se daba cuenta de que no eran mujeres humanas y no estaba dispuesto a abandonar su refugio en la altura del mástil del Miro O'One. No obstante, Kuja Irati siempre obtenían lo que querían. Las dos espíritus eran capaces de estirar sus brazos hasta llegar a las guías del palo mayor del barco de tierra, para quebrarlas donde el joven se ocultaba. Mientras esto ocurría, las aku-aku proferían una salmodia con el fin de atraer al muchacho, una especie de hechizo. Kuja Irati te manu ihaka ewe, kuaeu, kuataria, tomaua kuhane, kuau, komahaki, kihiva, kioba, kebaki. Sin embargo, Uriah Nuhe se resistía. Cada vez que oía a las aku-aku recitar, él contestaba: Ure Uriah Nuhe, Kuaha, Kuatia, Telakutia, Maikukumeamea, Ure Trepae. Las aku-aku rompieron la guía de más abajo con sus manos, pero Uriah Nuhe subió de un salto a la siguiente. Kuja Irati le anunciaron que regresarían mañana. Esta noche, Kuja Irati vuelven hacia este lugar, hacia esta zona en Hangak O'onu. Todas las noches vuelven e intentan nuevamente proferir este conjuro, este canto que le dedican al hombre que se quieren llevar, a Uriah Nuhe. Entonces llegan nuevamente, profieren el canto, Uriah Nuhe responde, vuelve a responder exactamente lo mismo, rechazándolas, negándose a ir con ellas, y salta al siguiente palo cruzado, y ellas estiran las manos, estiran sus uñas rojas, estiran sus brazos hasta que quebran el palo donde había estado Uriah Nuhe. Es un terrible presagio para él, porque cada vez le van quedando menos palos cruzados para llegar. Hay versiones que dicen que eran solo 3, hay versiones que dicen que eran más palos. Pero de todas maneras siempre es lo mismo. Ellas vuelven y cada noche quebran un palo y obligan a Uriah Nuhe a saltar al siguiente palo. Es algo muy metódico y es siempre exactamente lo mismo. Ellas no se dan por vencidas a que Uriah Nuhe la próxima vez vaya a ceder. Entonces quebrar un palo a la vez aparentemente es una especie de darle la oportunidad de que vaya con ellas por las buenas. Y que no espere hasta el último palo. Pero a Uriah Nuhe ya se le está acabando el margen y cada noche se repite exactamente lo mismo ante la mirada atónita de todos los presentes, aterrados, atemorizados ante estos dos aku-aku femeninos que siguen y siguen viniendo hasta acá. La gente de la región se hallaba alarmada. Veían a Uriah Nuhe sobre la última guía que quedaba, al tope del mástil. Cuando llegaran Kuja Irati nuevamente durante la noche, el joven ya no tendría escapatoria. Rápidamente se organizó un grupo que fue a buscar al padre, quien preparó una partida de rescate de varios guerreros y algunos Tumu Ibi Aatua. Al llegar a Hangak O'onu, el padre y los demás ven al joven sentado sobre el mástil que, sin prestarles atención, seguía cantando. Al no poder razonar con él,
se ocultan rápidamente en un hoyo en el suelo a la espera de la llegada de Kuja-Irati con el fin de atacarlas. Los habitantes de la región preparan un gran humu para camuflar el olor de los recién llegados e impedir que los dos espíritus femeninos pudieran detectarlos. Por la noche se materializan ambas nuevamente y se acercan a quebrar la última guía mientras ejecutaban su recitación. Cuando sus manos ya estaban por alcanzar la última guía, los guerreros emergen de su escondite con sus armas cargadas de mana, y así fueron obligadas a retroceder y finalmente a regresar hacia Hiva o Baquebaque, sin poder salirse con la suya. El padre logra finalmente llevarse a su hijo de regreso a casa, bien protegido por amuletos y quedando a salvo de las dos entidades acosadoras. Así termina la historia de Kuja-Irati, como la narraban los ancestros.